Hola, bienvenidos a este nuevo curso de control de la glucemia. En el curso anterior estuvimos hablando de los hidratos de carbono y de conceptos muy interesantes que es importante conocer antes de meternos en este interesante mundo del control de la glucemia del que tanto se habla últimamente. Así que os animo a echar un vistazo al curso de hidratos de carbono si todavía no lo habéis visto, porque como digo, muchos de los conceptos básicos que después vamos a tratar con normalidad en este curso los he explicado en el curso anterior. Dicho esto, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de este curso en concreto? Bueno, pues vamos a ver qué es la glucemia, el concepto de glucemia y cuáles son sus valores normales, los rangos normales y los rangos alterados. Hablaremos de cómo el cuerpo regula la glucemia y de cuáles son los factores que participan en la elevación de los niveles de glucosa en sangre. Después hablaremos de conceptos de los que se suele oír mucho, como el índice glucémico, la carga glucémica. Veremos también qué es eso de los famosos picos de glucosa, los picos de insulina, qué relevancia tienen, si nos deben preocupar, si no. Hablaremos también de cómo interpretar nuestras cifras de glucosa en sangre, de esos valores que nos salen en las analíticas o en los glucómetros o los medidores de glucosa. Veremos también qué es la resistencia a la insulina, la prediabetes, los criterios diagnósticos de las diabetes y los tipos de diabetes que hay. Y finalmente veremos cuándo es necesario hacer un control de nuestras cifras de glucemia, cómo hacerlo, estrategias prácticas en el día a día para tener una buena salud metabólica. Ahora que ya sabemos todo lo que vamos a ver a lo largo del curso, empezamos directamente con la primera clase en la que vamos a hablar del concepto de glucemia y sus valores normales. ¿Qué es la glucemia? Pues la glucemia es lo que comúnmente se conoce como azúcar en sangre. Me ha salido el azúcar alto en sangre, tengo el azúcar bajo, he tenido un bajón de azúcar. Cuando hablamos de azúcar en sangre, obviamente no nos referimos al azúcar de mesa que circula por nuestras venas, no. Hablamos en realidad de las cifras de glucosa en sangre. La glucosa, un tipo de azúcar, un tipo de monosacárido, que no voy a explicar más en profundidad qué es la glucosa, porque ya lo vimos en el curso de hidratos de carbono, ¿vale? Así que si no lo sabéis porque no lo habéis visto, os recomiendo, como digo, que le echéis un vistazo. Entonces, glucemia significa qué cantidad de glucosa, qué concentración de glucosa tengo en sangre en un determinado momento. Sin más, ¿vale? Es normal que la glucemia, la glucosa que tenemos en sangre a lo largo del día, sufra variaciones, es decir, no tenemos unas cifras planas de glucemia a lo largo de todo el día, pero sí que el cuerpo se encarga de mantenerla dentro de unos rangos de normalidad para evitar problemas. Si la glucosa en sangre baja por debajo de estos rangos de normalidad, vamos a tener problemas a la hora de que nuestros órganos y tejidos reciban energía necesaria para funcionar correctamente. Y si la glucosa sobrepasa estos rangos de normalidad, sobre todo de manera frecuente y sobre todo de manera prolongada en el tiempo, no algo puntual, sino algo crónico, pues también vamos a tener problemas porque la glucosa es tóxica cuando se mantiene elevada en la sangre por encima de estos rangos de normalidad, como digo, de manera frecuente o de manera crónica. Bueno, volviendo a la glucemia en sangre, ya hemos dicho que es normal que existan variaciones a lo largo del día y es normal y completamente fisiológico que después de las comidas se produzcan picos de glucosa, picos de azúcar en sangre. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente cuando hacemos una comida, sobre todo si esa comida es rica en hidratos de carbono, estos hidratos de carbono se van a digerir en nuestro aparato digestivo, se van a absorber y van a pasar al torrente sanguíneo. Antes de ser distribuidos a los órganos en los que va a ser necesaria esa glucosa porque están utilizando energía o a los órganos en los cuales se va a almacenar. Ese momento, ese periodo de tiempo en el cual la glucosa permanece en sangre después de una comida, va a tener un valor más elevado que cuando estamos en ayunas, obviamente, ¿vale? Esos son los picos de glucosa. No os preocupéis ahora en entender estos picos de glucosa, simplemente quiero que se os quede el concepto porque hablaremos de ellos en una clase largo y tendido, ¿vale? Para explicarlos, para ver cuándo son relevantes, cuándo pueden ser patológicos, cuándo son normales. Pero como hemos dicho, al cuerpo le interesa siempre tener la glucosa dentro de esos rangos de normalidad. Por lo tanto, si después de una comida se produce un pico, el cuerpo lo que va a hacer es poner en marcha mecanismos para que ese pico baje lo más rápidamente posible y la glucosa vuelva a esos valores normales de los que partía. Esto suele ocurrir a las 2-3 horas después de una comida, ¿vale? Entonces, en eso consistiría los picos que tienen lugar tras la comida, sobre todo cuando son comidas que contienen alimentos
ricos en hidratos de carbono. De nuevo, estos picos de glucosa en sangre tras las comidas son normales, pero ya insistiremos más en ello en la clase en la que hablemos de los picos de glucosa. Vamos a hablar ahora de cuáles son los rangos normales de glucemia, ¿no? En qué rangos nos debemos mover para considerar que está dentro de lo normal. En ayunas se considera una glucemia normal entre 70 y 99. Y tras una comida, hasta 140. Estos son los rangos normales. ¿Quiere esto decir que todo lo que se salga de estos rangos es siempre patológico y siempre está mal y siempre me debe preocupar? No, porque valores fuera de estos rangos también pueden darse en personas sanas en algunas situaciones, como vamos a ver, ¿vale? Estos son lo que se considera normalidad absoluta, ¿vale? Teniendo en cuenta la media de la población general en la cual se han realizado los estudios. Pero como digo, a veces puede haber valores de glucemia por debajo de 70 en ayunas que puedan darse de manera normal en algunas personas o incluso valores por encima de 140 detrás de una comida que también puede ser completamente normal en una persona sana sin ningún tipo de patología, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de las glucemias alteradas y de la hiperglucemia. Glucemias alteradas. ¿Qué consideramos una glucemia alterada en ayunas? Pues por encima de 99. Suelen diferenciarse dos rangos, entre 100 y 125 es lo que se suele considerar una glucemia basal alterada, y por encima de 126 ya estaríamos hablando de unos valores de glucemia sugestivos de tener diabetes. Ojo, veis que hablo de sugestivos. Un valor aislado en ayunas mayor a 126 tampoco es un criterio diagnóstico de diabetes, ¿vale? De los criterios de diabetes ya hablaremos en otra clase. Ahora simplemente estamos hablando de lo que se considerarían valores y rangos alterados. Y tras una comida, sobre todo cuando hacemos la medición 2 horas después de la comida, que en teoría ya el cuerpo, si funciona correctamente, debería haber normalizado o prácticamente normalizado ese pico de glucosa que se ha producido, pues lo que se considera alterado es entre 140 y 200, lo consideraríamos una glucemia postprandial alterada, y por encima de 200 ya sí que es más sugestivo de diabetes. Como digo, ahora mismo no estamos hablando de criterios diagnósticos de diabetes ni de prediabetes, simplemente estamos hablando de alteraciones de los rangos de glucemia. Sí que es cierto que la glucemia basal alterada o una glucemia postprandial alterada pueden ser síntomas de una resistencia a la insulina, de una prediabetes, pero ojo, también se pueden producir por otras causas, incluso en personas sanas en situaciones normales pueden tener lugar, ¿vale? Siempre hay que contextualizar y un valor aislado nunca es diagnóstico de nada. Ahora, en cuanto a las cifras de lo que se considera hiperglucemia como tal, serían unos valores de glucemia por encima de 140 en ayunas y por encima de 200 tras una comida, ¿vale? Este es el concepto de hiperglucemia. ¿Cuándo se suelen producir este tipo de hiperglucemias? Pues lo más común es en personas con diabetes mal controlada. Una hiperglucemia es poco frecuente en personas sanas, en personas normales después de las comidas, porque precisamente, como hemos dicho, si el cuerpo funciona bien, va a poner en marcha mecanismos para normalizar esos niveles de glucosa en sangre. Pero si una persona tiene una diabetes sobre todo mal controlada, sí que pueden darse situaciones de hiperglucemia. ¿Cuál es el problema de las hiperglucemias? Por un lado, que puede ser asintomática, es decir, que una persona puede tener hiperglucemias durante muchos años, es decir, una persona puede ser diabética muchos años y no tener síntomas o no tener síntomas muy evidentes y pasar desapercibido y que esa diabetes se diagnostique mucho tiempo después, ¿vale? Esto puede ocurrir. ¿Y cuál es el problema de la hiperglucemia en las personas que tienen diabetes, diagnosticada o no? Pues hay dos tipos. Una hiperglucemia aguda es en la cual se produce una elevación de manera, como digo, aguda de las cifras de glucosa en sangre, muy por encima de los valores normales y puede tener consecuencias muy graves. Suelen ser situaciones como la cetoacidosis diabética, que ocurre en personas diabéticas tipo 1, o lo que se conoce como el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que sería una situación parecida, solo que la diferencia es que los diabéticos tipo 1 no tienen nada de insulina en sangre, mientras que los diabéticos tipo 2 lo que tienen sobre todo al principio de la enfermedad es resistencia a la insulina, pero sí que tienen algo de insulina en sangre. No voy a profundizar ahora en esto porque ya es parte de una clase de medicina,
¿vale? Pero simplemente que sepáis que hay complicaciones agudas de las hiperglucemias con cifras muy altas de glucosa, ¿no? Que es sobre todo la cetoacidosis diabética en diabetes tipo 1, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar en diabetes tipo 2. ¿Y cuáles son los problemas de una hiperglucemia crónica mantenida en el tiempo, ¿no? Ya hemos dicho que las cifras de glucosa elevadas, que se mantienen elevadas de manera prolongada en el tiempo, de manera crónica, siempre por encima de los valores normales, son tóxicas, ¿vale? La glucosa es un tóxico para nuestro cuerpo, es necesaria por un lado, pero cuando está por encima de las cifras de normalidad de manera constante, acaba produciendo daños. ¿Y cuáles son uno de los órganos que más se dañan? Los vasos sanguíneos. Y de esto derivan complicaciones de la diabetes que suelen diferenciarse en complicaciones de los grandes vasos, de vasos grandes, macrovasculares, o de vasos pequeños, microvasculares. Las macrovasculares pues son todas las relacionadas con el riesgo cardiovascular. Cuando se afectan las arterias coronarias, pues acaba produciendo un infarto agudo de miocardio. Si se afectan los vasos del cerebro, pues se puede acabar produciendo un accidente cerebrovascular, un ictus. Puede afectarse también las arterias que irrigan las extremidades y producirse una enfermedad arterial periférica. Y luego, cuando se afectan los pequeños vasitos, pues pueden dar lugar a problemas, por ejemplo, de la retina, la retinopatía diabética, que puede acabar derivando en ceguera, del riñón, la nefropatía diabética, que puede acabar derivando en una insuficiencia renal, de los nervios, la neuropatía diabética, que afecta a la sensibilidad, puede producir molestias, dolor. Bueno, como veis, es muy importante tener un adecuado control de la glucemia, tener un diagnóstico de diabetes lo antes posible para poder controlar bien estas cifras y que a largo plazo no den lugar a este tipo de problemas y complicaciones derivadas de un mal control crónico de la glucemia. Y ahora vamos a hablar de todo lo contrario, de la hipoglucemia. ¿Qué se considera hipoglucemia? Pues unas cifras de glucosa en sangre por debajo de 70. Una hipoglucemia, sobre todo, se va a producir, la causa más frecuente es secundaria a fármacos que bajan los niveles de glucosa en sangre, como por ejemplo la insulina o fármacos antidiabéticos orales que también son hipoglucemiantes, que bajan los niveles de glucosa. Por lo tanto, las hipoglucemias, sobre todo las hipoglucemias más severas, más graves, suelen ser típicas de personas con diabetes que se tratan con este tipo de fármacos. Hay otras causas, hay muchas otras causas que pueden dar lugar a hipoglucemia, pero esta suele ser la más común. Fuera de esta, fijaros una curiosidad, algo que produce hipoglucemias y que es importante controlar, sobre todo en personas que han bebido mucho, es precisamente el consumo de alcohol, ¿vale? El consumo de alcohol también puede dar lugar a hipoglucemias. Por eso una persona que a lo mejor ha tenido una borrachera y igual se queda dormida, aparte de coger frío, de tener una hipotermia, otro de los problemas que puede tener es una hipoglucemia, ¿vale? Y tener consecuencias negativas derivadas de esa hipoglucemia. Como digo, hay muchas otras causas, no voy a ponerme ahora a profundizar en ellas, sería parte de una clase de medicina, pero bueno, que conozcáis un poco cuáles son los síntomas de una hipoglucemia aguda, sobre todo cuando es una hipoglucemia que no es leve, sino que ya es moderada, severa, ¿no? Pues puede empezar con una sensación de hambre intensa, ojo o no, ¿eh? Se puede tener sensación de sudoración fría, temblores, incluso palpitaciones. A veces se manifiesta como ansiedad, como irritabilidad, se puede tener visión borrosa y cuando es muy grave puede dar lugar incluso a convulsiones y a una situación de coma, ¿vale? Un coma hipoglucémico. Por lo tanto, una hipoglucemia también es una situación de potencial gravedad. Como digo, más frecuente en personas que utilizan fármacos, ¿vale? Este tipo de hipoglucemias severas suelen producirse en personas con fármacos hipoglucemiantes. Pero puede haber alguna situación en la que tengamos valores de glucemia por debajo de 70 y que, bueno, apenas tengamos síntomas o que incluso podamos considerar como una situación normal. Bueno, pues sí, en algunas personas sanas se pueden tener cifras de glucosa por debajo de 70 y la persona estar perfectamente y que esto no tenga ninguna relevancia clínica. Por ejemplo, es muy común en personas que están muy adaptadas a situaciones de ayuno o de restricción calórica, ¿vale? Personas que a lo mejor llevan mucho tiempo haciendo un déficit calórico o que están muy acostumbradas a hacer ayunos intermitentes de muchas horas, pueden tener cifras de glucosa en sangre por debajo de 70 y que ese sea, digamos, como el valor normal que maneja su cuerpo, porque su cuerpo ya está adaptado, ha desarrollado otros mecanismos para conseguir combustibles alternativos a la glucosa, pues
usa energía de las grasas, de los cuerpos cetónicos y de esa manera funciona bien y no tiene síntomas de hipoglucemia. También cuando uno está muy adaptado por el mismo motivo a dietas bajas en hidratos de carbono, ¿vale? Sería lo mismo. También cuando hacemos un ejercicio intenso y muy prolongado, puede ser que bajen estas cifras de glucemia. Si la persona está muy adaptada, muy acostumbrada a este tipo de ejercicio y entrenamiento, puede no notar síntomas. Ojo, cuando no hay adaptación, sí que se pueden notar síntomas en estas situaciones, ¿vale? Estamos hablando de personas que están ya adaptadas a este tipo de situaciones, como el ayuno, la restricción, la dieta baja en hidratos de carbono, ejercicios intensos, prolongados. El sueño nocturno también es una situación en la cual las cifras de glucosa pueden bajar por debajo de 70 y puede ser algo relativamente fisiológico. Ojo, si bajan mucho, lo que puede ocurrir al día siguiente es que por la mañana tengamos la glucosa más alta de lo normal, ¿vale? De esto también hablaremos más adelante a lo largo del curso, que muchas personas dicen es que yo como muy poquitos hidratos de carbono, ceno muy poco, ceno muy pronto y resulta que cuando me hago análisis de sangre por la mañana tengo la glucosa en 106, 105, cuando lo normal es hasta 100. Estoy muy preocupada por mi glucosa y por si voy a ser una persona diabética. Y muchas veces la causa precisamente es que por la noche se ha producido una bajada excesiva de la glucosa en sangre y el cuerpo ha reaccionado para volver a subir esa glucosa, pues liberando cortisol, adrenalina, ¿no? Hormonas que van a favorecer la elevación de la glucosa en sangre. Como digo, ya hablaremos de esto. Y luego también puede haber situaciones de hipoglucemia reactiva leve, ¿no? La hipoglucemia reactiva es esa que se produce cuando comemos una cantidad importante de hidratos de carbono de fácil asimilación, hidratos de carbono de estos simples, ¿no? Que se digieren y absorben muy rápido, que producen un pico muy elevado y rápido de glucosa en sangre, seguido por un pico muy elevado y alto de insulina que hace que baje muy rápidamente. Muchas veces baja por encima de 70 y puede ser asintomático o puede producir síntomas leves de hipoglucemia, sobre todo en personas que tengan menos flexibilidad metabólica. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentaros en esta primera clase del curso sobre el concepto de glucemia, sobre lo normal que son las variaciones de la glucemia a lo largo del día, sobre todo esos picos de glucosa que se producen después de las comidas. Hemos hablado de lo que se consideran rangos normales, de las alteraciones de esos rangos en forma de hiperglucemia, de glucemias alteradas, de hipoglucemia y por último también hemos aclarado qué valores fuera de esos rangos de normalidad pueden darse en personas completamente sanas sin relevancia clínica de manera puntual en algunas situaciones. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante esta clase introductoria y si queréis seguir aprendiendo más sobre el control de la glucemia, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.